Estación Reddit. Mi madre se hizo amiga de la exmujer de mi padre y ahora mi vida se ha vuelto una pesadilla. La separación de mis padres fue un hito en mi vida. Solo tenía 14 años, en la fase más turbulenta de la adolescencia, y ya sabía lo difícil que era lidiar con el cambio. Al principio, fue una confusión total, llena de sentimientos contradictorios. Sentía que mi vida se había partido en dos, con una parte de mí intentando entender lo que estaba sucediendo, mientras que la otra quería ignorarlo todo y seguir adelante. Recuerdo muy bien la tensión entre ellos, incluso antes de la separación oficial. Mi madre y mi padre ya no se entendían desde hacía tiempo, pero, por alguna razón, aún intentaban mantener una fachada de unión. Lo peor de todo era que, a pesar de sus esfuerzos por ocultar el odio que sentían el uno por el otro, los pequeños gestos y las palabras no dichas siempre estaban presentes. Me veía atrapado en medio de todo esto, intentando ser el mediador en muchos momentos, aunque sabía que eso no era mi responsabilidad. Cuando finalmente ocurrió la separación, la situación se volvió aún más complicada. No fue una separación amigable como muchos esperan o como a veces la pinta la prensa. Era difícil incluso para los adultos involucrados manejarlo de una forma madura. Mis dos figuras parentales, que siempre habían sido mi base, ahora se estaban distanciando de maneras irreparables. Mi padre, un hombre orgulloso y, a veces, incluso arrogante, comenzó a atacar a mi madre. Hablaba mal de ella a cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. Su ira no conocía límites, y muchas veces decía cosas terribles sobre ella. Aunque era joven, entendía lo que ocurría, pero aún así era incapaz de manejar la situación de manera adecuada. Por otro lado, mi madre, siempre una mujer más sensible y preocupada por la imagen que proyectaba, se cerró aún más al mundo, creando un espacio emocional que se volvió cada vez más difícil de atravesar. Me vi atrapado en este ciclo, intentando entender cuál era mi lugar en esta historia. No era fácil ser hijo de padres separados, especialmente cuando la separación no estaba marcada por el respeto mutuo. Mis amistades también se volvieron más complicadas, ya que no quería que mis amigos supieran sobre toda la tensión en casa. A veces, pensaba que era más fácil fingir que todo estaba bien que realmente hablar sobre lo que sucedía tras bastidores. Pero, con el tiempo, me di cuenta de que la separación de mis padres no era solo algo que los afectaba a ellos, sino que también me afectaba directamente. El tiempo pasó y la vida siguió su curso. Mientras mis padres se distanciaban aún más, yo intentaba mantener una relación civilizada con ambos. Me fui acostumbrando a dividir mi tiempo entre la casa de mi madre y la de mi padre, siempre tratando de evitar la sobrecarga emocional de un lado o del otro. Pero, por alguna razón, esta aparente calma se interrumpió hace aproximadamente un año, cuando mi madre comenzó a acercarse a la exmujer de mi padre. Esta reaproximación fue algo totalmente inesperado para mí. Estaba acostumbrado a ver a mi madre hablar mal de la ex de mi padre cada vez que aparecía su nombre. Ella decía cosas duras y muchas veces injustas, pero el odio entre las dos parecía ser el combustible para la narrativa de mi madre. De repente, esa mujer, a la que siempre había escuchado criticar con tanto fervor, estaba siendo recibida en nuestra casa de forma amigable. Mi madre comenzó a invitarla a almuerzos, a pequeños encuentros e incluso a salir juntas en algunas ocasiones. Me quedé completamente sin palabras. Mi mente no podía entender lo que estaba sucediendo. Durante años, las dos fueron enemigas declaradas, y ahora mi madre estaba llamando a la ex de mi padre, amiga. A cada encuentro, sentía como si estuviera observando una obra de teatro, en la que todos los papeles se habían invertido de una forma surrealista. Era como si la realidad que conocía hubiera sido borrada y sustituida por una versión paralela donde las cosas simplemente no tenían sentido. Mis reacciones iniciales fueron de pura incredulidad. No sabía cómo reaccionar o qué decir al respecto. Permanecía en silencio, observando este nuevo comportamiento de mi madre con cierta inquietud. Lo que más me incomodaba era que, al mismo tiempo, veía a mi madre alejarse aún más de mí. Parecía obsesionada con esta nueva amistad y menos interesada en mantener una relación cercana con su hijo. Estos encuentros se volvieron cada vez más frecuentes, y empecé a darme cuenta de que mi madre y la exmujer de mi padre estaban desarrollando una amistad genuina, como si el pasado nunca hubiera existido. Quería entender el motivo de todo esto, pero me sentía completamente perdido. Esto parecía un intento desesperado de mi madre por reparar algo que, en mi opinión, estaba lejos de poder repararse. El punto de inflexión, el momento en que comprendí que mi vida había cambiado de forma irreversible, ocurrió cuando mi madre me contó sobre un viaje que ella y la exmujer de mi padre estaban planeando. Estaban pensando en viajar juntas, pasar un tiempo en algún lugar alejado de la rutina diaria.
Recuerdo exactamente el momento en que mi madre me habló de esto. Estaba en la sala de estar, viendo televisión, y ella, con una sonrisa en el rostro, anunció que iban a divertirse. En ese instante, me quedé en total silencio. ¿Cómo era posible? Ellas, que siempre habían sido enemigas, ahora iban a viajar juntas. Me resultaba difícil aceptar esta idea. No era solo un viaje cualquiera, parecía algo mucho más profundo, un intento de reescribir la historia. Y yo estaba siendo empujado a ser parte de esto de alguna manera, incluso sin quererlo. La idea de que mi madre y la exmujer de mi padre viajaran juntas no me parecía natural. Por mucho que intentara justificar que esto era por el bien de todos, para mí sonaba como una tentativa de forzar una convivencia que estaba lejos de ser saludable para nadie. Sentía que estaba siendo manipulado, que mi madre intentaba convencerme de que esta amistad forzada era algo positivo. Para mí, estaba claro que lo único que iba a suceder era que las cosas se volverían aún más extrañas. No sabía qué esperar, pero ya comenzaba a sentirme incómodo con la presencia cada vez más constante de la ex de mi padre en mi vida. Fue una tarde común, como tantas otras, cuando mi madre hizo algo que nunca imaginé que sucedería. Estaba sentado en la mesa de la cocina, tratando de estudiar para la universidad, cuando ella, de forma seria y hasta un poco ansiosa, me hizo un pedido. Hijo, sé que es difícil, pero necesitas ser más amable con la ex de tu padre. Ella ahora es mi amiga, y tienes que aceptarla en tu vida también. En ese momento, algo dentro de mí estalló. Miré a mi madre, completamente atónito. ¿Cómo podía pedirme algo así? Estaba siendo forzado a aceptar a alguien que siempre había sido una parte negativa de mi vida. Sabía que la exmujer de mi padre había hecho cosas que, desde mi perspectiva, no podían ser perdonadas. ¿Cómo podría ahora tratarla como una amiga, como ella sugería? Esa persona que causó tanto dolor, tantas peleas, y que, sinceramente, nunca quise ver de cerca, ahora estaba siendo presentada como una amiga de la familia. No sabía qué pensar. Quería que mi madre entendiera lo incómodo que esto me estaba haciendo sentir. Ella no parecía ver el impacto que sus acciones estaban teniendo en mí. Ya no podía distinguir lo que era una relación de madre e hijo y lo que se estaba convirtiendo en una presión psicológica. Era como si esperara que aceptara su nueva realidad sin cuestionar, como si mi opinión no importara. Y lo más difícil de todo fue que ella comenzó a justificar sus actitudes con un discurso que sonaba como si me estuviera haciendo un favor. Estoy tratando de mejorar las cosas para todos, decía, como si eso fuera algo por lo que yo tuviera que estar agradecido. ¿Cómo podría sentirme agradecido por algo que me hacía sentir cada vez más incómodo? Me sentía atrapado en un papel que no quería interpretar. Mi madre siempre había sido una mujer preocupada por la armonía familiar, pero parecía que estaba, sin darse cuenta, rompiendo esa armonía de una manera que nunca imaginé posible. Al principio, pensé que tal vez solo estaba tratando de ser altruista, intentando resolver algo que sentía como una herida en nuestra familia. Pero a medida que el tiempo pasaba, me di cuenta de que sus intenciones estaban más centradas en la necesidad de ser aceptada o validada, y menos en lo que era mejor para mí o para nuestra relación como madre e hijo. Comencé a cuestionar mucho cómo debía sentirme respecto a la presencia constante de la exmujer de mi padre en mi vida. Hasta hace poco, ella era solo una figura distante y odiada, esa mujer que causó la separación entre mis padres, la persona a la que veía como una intrusa en mi familia. Ahora, estaba cada vez más cerca, con la aprobación explícita de mi madre. La cuestión era, ¿qué hacer con todo esto? Intentaba racionalizar la situación. Tal vez fuera una oportunidad para sanar viejas heridas, para superar los resentimientos que ambos, mi madre y la ex de mi padre, habían cultivado durante años. Pero, en el fondo, sabía que la situación no era tan simple. No era fácil simplemente borrar el pasado y comenzar de nuevo. Había una serie de agravios que no podían ser olvidados de repente. El problema era que, mientras mi madre parecía estar comenzando a ver esta situación de una forma diferente, yo no podía hacer lo mismo. Cada vez que la ex de mi padre aparecía en nuestra casa, sentía una tensión en el aire. No podía relajarme ni sentirme a gusto. Intentaba ser educado, pero no lograba disimular la sensación de incomodidad. Ella estaba tan presente en mi vida como mi propia madre, y eso me hacía cuestionar hasta dónde podrían llegar las cosas. No sabía qué hacer. ¿Cómo podía simplemente aceptar este cambio sin más ni menos? ¿Cómo podía actuar como si nada hubiera pasado entre todos nosotros? Esta presencia constante de la exmujer de mi padre se convirtió en una especie de elefante en la sala, una situación que todos intentaban ignorar, pero que siempre estaba allí, planeando sobre nuestras interacciones.
A veces, me encontraba buscando una explicación lógica para lo que estaba sucediendo, pero cuanto más pensaba, más confuso todo se volvía. La sensación de estar siendo empujado hacia algo que no quería hacer solo aumentaba. Al mismo tiempo, también sentía una creciente presión para aceptar la nueva dinámica familiar. Después de todo, mi madre claramente estaba tratando de mejorar las cosas, y sabía que ella creía sinceramente que esto era algo bueno para todos nosotros. Sin embargo, no podía convencerme de que esta amistad entre ellas resultaría en algo positivo para mí. Para mí, estaba claro que nada volvería a ser como antes. Lo peor de todo comenzó a suceder cuando mi madre, en un intento de involucrarme más en esta nueva realidad, comenzó a compartir conmigo detalles de la vida personal de la ex de mi padre. Comenzaba a contarme historias sobre lo que la ex estaba haciendo, cómo se sentía, qué estaba sucediendo en su vida, como si fuera lo más normal del mundo. Intentaba desviar la conversación, pero parecía que mi madre no se daba cuenta de cuánto me estaba incomodando. Era como si estuviera tratando de forzar una amistad entre yo y la ex, como si tuviera que involucrarme y preocuparme por su vida ahora. Realmente no quería saber cómo se sentía la ex de mi padre o qué estaba sucediendo en su vida. Esta mujer siempre había sido una figura distante, y ahora mi madre me estaba haciendo participar en esta historia, que para mí parecía irrelevante. Pero mi madre, insistente como siempre, continuaba contándome esos detalles, como si fuera lo más importante del mundo. No sabía cómo reaccionar. Intentaba dar respuestas cortas, para no parecer grosero, pero también para no involucrarme en una conversación que, en el fondo, no quería tener. Solo quería que mi madre se diera cuenta de cuánto me incomodaba eso. Sin embargo, cada vez que comenzaba a hablar sobre la ex de mi padre, sentía un peso en mi estómago, una sensación de incomodidad y confusión. Era como si me estuvieran obligando a aceptar a alguien que, para mí, siempre había sido un símbolo de lo que estaba mal en nuestra familia. Con el tiempo, empecé a notar algo aún más inquietante: mi madre parecía tratarme menos como a su hijo y más como a un confidente o incluso como un psicólogo de la familia. Comenzaba a contarme todo sobre los problemas de la exmujer de mi padre, detallando sus momentos de fragilidad, como si yo fuera la persona adecuada para lidiar con eso. Y eso me incomodaba profundamente. Antes, podía contar con mi madre para apoyarme en mis propias cuestiones personales. Siempre había estado ahí para aconsejarme sobre la escuela, las relaciones e incluso sobre mi futuro profesional. Pero ahora, parecía estar más preocupada por la ex de mi padre que por mi bienestar. Esta inversión de roles fue confusa y dolorosa. No solo lidiaba con una nueva dinámica familiar, sino también con una madre que parecía estar más preocupada por el bienestar de otra persona que por el mío. No sabía cómo reaccionar ante esto. Aún quería a mi madre como era antes de la separación, una figura de apoyo incondicional. Pero ahora, estaba tan involucrada en la vida de la ex de mi padre que parecía haberse olvidado de mí en muchos aspectos. De alguna manera, estaba intentando hacerme entender o aceptar sus elecciones, como si fuera mi obligación brindarle apoyo y comprensión por todo lo que estaba sucediendo. Esta presión para aceptar la situación y participar de alguna manera me hizo cuestionar los límites de nuestra relación. Cuando era más joven, mi madre siempre tenía el control de nuestras conversaciones, siempre era ella quien decidía sobre qué hablaríamos y cómo haríamos las cosas en nuestra vida familiar. Ahora, era como si me hubiera puesto en el papel de quien debía dar consejos o incluso elegir el camino a seguir para todos. Y eso me angustiaba aún más. Me preguntaba por qué mi madre no respetaba el espacio emocional que necesitaba. En lugar de tratarme como a su hijo, me estaba obligando a ser un adulto en medio de una situación que, para mí, seguía siendo muy confusa y dolorosa. ¿Cómo no lo veía? No comprendía que estaba tratando de lidiar con mis propias cuestiones, como el final de la adolescencia y las responsabilidades de la vida adulta, sin tener que involucrarme en las complejidades de su relación con la ex de mi padre. La situación comenzó a afectar mi salud mental de maneras que no había previsto. Aunque intentaba ocultarlo de todos, la verdad era que me sentía emocionalmente abrumado. Cada encuentro con la exmujer de mi padre me dejaba un peso en el pecho. La convivencia forzada estaba haciendo que me distanciara cada vez más de mi madre, como si estuviéramos viviendo en mundos paralelos. Cuando intentaba expresar mis sentimientos, mi madre reaccionaba como si estuviera siendo irracional. Para ella, mi resistencia era algo difícil de entender. Decía que todo lo que estaba haciendo era para mejorar nuestra vida familiar y que mi incomodidad era solo una fase pasajera. Pero, para mí, el malestar no era solo una fase. Era algo profundo y creciente, algo que estaba minando mi capacidad de conectar emocionalmente con mi madre. Empecé a sentirme aislado.
No solo por la presencia constante de la ex de mi padre, sino también por la falta de apoyo emocional que sentía de mi madre. Ella estaba tan absorbida en este nuevo ciclo de amistad que no se daba cuenta de que yo estaba quedando atrás. Era como si mi dolor y mis sentimientos no fueran importantes. Yo, que antes siempre compartía todo con ella, ahora me sentía distante, como si estuviera solo en este proceso de adaptación. Las noches eran las peores. Pasaba horas pensando en lo que estaba sucediendo, cuestionando si estaba equivocado por no querer aceptar la nueva realidad. Me preguntaba si era egoísmo de mi parte no querer aceptar a la ex de mi padre como parte de mi vida, o si mi madre, de hecho, estaba sobrepasando límites. No podía encontrar respuestas fáciles. Todo parecía un caos emocional. Cuando veía a mi madre cada vez más cómoda en esta amistad con la ex, sentía un dolor silencioso dentro de mí, como si mi propia identidad familiar estuviera siendo borrada. No era solo una situación incómoda. Estaba afectando mi percepción de lo que era una familia. Mis raíces se estaban deshaciendo lentamente, y aunque intentaba mantener la calma, no sabía cómo lidiar con la constante sensación de que algo estaba mal. Mis propias emociones se convirtieron en un campo de batalla interno. Quería estar agradecido porque mi madre estaba tratando de mejorar las cosas, pero al mismo tiempo, no podía dejar de sentirme traicionado y desrespetado. Una de las cosas más difíciles de manejar fue el creciente sentimiento de culpa que sentía por no aceptar esta nueva situación. Mi madre comenzaba a darme indirectas, diciendo que debería ser más comprensivo y aceptar a la ex de mi padre. Hablaba sobre cuánto era importante para ella y cómo esto podría ayudar a reconstruir lo que estaba roto entre nuestra familia. Me sentía como si estuviera siendo manipulado emocionalmente, como si mi resistencia fuera un obstáculo para su felicidad. Constantemente intentaba justificar mis emociones. No quería ser la persona que impedía a mi madre de ser feliz, pero al mismo tiempo, sabía que no estaba siendo escuchado. La situación se estaba convirtiendo en una especie de juego de culpas. Cada vez que expresaba mi incomodidad, mi madre reaccionaba con una explicación más convincente, haciendo que me sintiera culpable por no apoyar sus decisiones. Comencé a dudar de mí mismo. ¿Acaso estaba siendo egoísta por querer que las cosas volvieran a la normalidad? ¿Mi resistencia estaba haciendo que mi madre sufriera más de lo necesario? Pero, en el fondo, sabía que mi dolor era legítimo, que mis sentimientos no debían ser ignorados o minimizados. Sin embargo, cada vez que mi madre sugería que fuera más amable con la ex, parecía que me estaba diciendo que mi dolor no importaba, que debía poner mis emociones a un lado para complacerla. Este juego de culpas me dejó emocionalmente exhausto. No sabía cómo actuar sin sentirme incómodo, sin sentir que estaba traicionando mis propios sentimientos para agradar a mi madre. Estaba atrapado en una red de expectativas y responsabilidades que no sabía cómo deshacer. Y, a medida que pasaba el tiempo, me sentía cada vez más desconectado de mi propia identidad familiar, sintiendo que nada volvería a ser como antes. Al final de todo, lo que más me afligía era la sensación de que la normalidad de mi vida estaba desapareciendo. Solo quería regresar a la época en que las cosas eran simples, en la que podía confiar en mis padres sin que hubiera este peso emocional en el aire. No quería que mi vida fuera una batalla constante entre las expectativas de mi madre y mis propios sentimientos. Deseaba que ella entendiera que no estaba en contra de su felicidad, sino que también necesitaba mi propia paz. Quería que mi madre me mirara y se diera cuenta de que, antes de querer arreglar las cosas con la ex de mi padre, necesitaba entenderme, escucharme y respetar lo que sentía. No sabía cómo expresar esto sin ser malinterpretado. Ahora, mi mayor esperanza es que algún día las cosas vuelvan a estar más equilibradas. No sé si la amistad entre mi madre y la ex de mi padre durará, o si esto es solo una fase, pero sé que no puedo seguir viviendo así. Necesito mi propia tranquilidad emocional para poder seguir adelante. Quizás, en el futuro, logre entender mejor las decisiones de mi madre y aceptar las cosas de una manera más madura, pero por ahora, todo lo que quiero es que mi vida vuelva a ser simple y libre de toda esta tensión. Y así llegamos al final de otra historia. ¿Qué te pareció? Deja tu opinión aquí en los comentarios y no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campana de notificaciones, para no perderte los próximos videos. Aquí arriba verás 2 videos recomendados para ti. Espero que te gusten. ¡Hasta la próxima!